La doña presenta 12 manos, muchos lápices y un altar. Y un conejo de cerámica, una biblioteca, un microondas que se vuelve loco, varios cajones, 4 impresoras que no funcionan, una bici, cuadernos dibujados y cuadernos vacíos, una bola de pilates, las mesas de luz, cada vez más plantas, cuadritos, posits, gomets, un ventilador, 6 ordenadores, 873 ceras, 168 envases de acrílicos de muchos colores, muchas gomas de borrar, ningún sacapuntas, el patio y muchas sillas. ¿Cómo nos conocimos? Pues nos conocimos yo creo que por redes sociales y luego en eventos de exposiciones, presentaciones de libros. Y que teníamos la necesidad común de buscar un estudio, ¿no? Y que vivíamos muy cerca, entonces queríamos buscar algo que estuviera en la zona. Y este estudio lo encontramos pues bastante rápido, ¿no? Cuando nos pusimos a buscar en verano, fue de los primeros que encontramos. Sí. Y seguimos buscando un poco más, pero nos quedamos con este. Y recuerdo que entramos, hicimos como labor de limpieza, pintar paredes y una fiesta. Antes de traer los muebles hicimos una fiesta que... Una fiesta de la que todavía quedan las banderillas. Ya quedan las banderitas y algunos otros recuerdos. Y esto fue en octubre de 2014, o sea que hace muchísimos años. Muchísimo. Bueno, pues con idas y venidas así un poco intermitentes, empezamos siendo tú y yo, Juliana Ranz, Paloma Corral y Cecilia Moreno e Ingrid, que estuvo muy poquito tiempo. Se fue con el billete de salida que más se ha usado en la doña, que es que se quedó embarazada, y entró Loreto, ¿no? Loreta Sí, León. Loreta León. Luego Miguel Can, Isabel Albertos, Joaquín Camp y Chele Nécija, y la última incorporación ha sido Marina Martín Cochet. Isa es Tauro, le gustan los estampados, los pósters polacos y las albóndigas. Ana, Leo con ascendente en Virgo, ese drama. Marina, le da el cómic, Acuario, otra cerveza. Joaquín es Géminis, talentosísimo imitador de vídeos de YouTube. Ana es Acuario, experta cocinera, le gustan los dinosaurios y el brilli. Julián es ilustrador, actor, manitas, Leo. Nos toca hablar de las rutinas. ¿Esto para vos es un coworking o no? No, es un espacio compartido, ¿no? Y cada uno tenemos nuestra llave, venimos cuando queremos. Sí, es un poco freestyle. La verdad es que cada uno tiene, por ejemplo, acá su horario. Yo suelo ser el que viene muy temprano. Sí, exacto. No, bueno, cada uno tiene sus horarios y más o menos todos pagamos lo mismo, ¿no? Es un poco como una cooperativa. Sí, pagamos lo mismo y luego nos repartimos los gastos equitativamente, pero hay una persona que es Juliana Ranz, que es el que organiza los gastos y hace un Excel y tal, y a cambio él no limpia, entonces nos repartimos también los horarios de limpieza, ¿no? Tema de la limpieza. ¿Qué pensás? ¿Que el estudio está más o menos limpio todo el tiempo? ¿O no? Bueno, siempre intentamos poner una multa de venga, el que no limpia esta semana paga 5 euros o hace una tarta, pero al final esa multa nunca lo hemos no conseguido. funciona muy bien. Pero bueno, con el tema de la comida sucede algo muy curioso, que es como que a la 1:30 empiezo a ver a Isa ahí que se me asoma. Que te saludo. Para pedirme a ver si vamos a comer, ¿no? Total, sí, Más sí. o menos, ¿a qué hora comemos? Pues sobre las 2, así, ¿no? Y solemos comer juntos siempre. Sí. Es bastante orgánico, es la todo verdad. muy familiar, la verdad. Sí. Eso, tenemos una cocina donde comemos juntos. Estamos un poco apretaditos, pero nos apañamos. ¿Y tuppers tenemos o no? Que va, 0 tuppers, ni un solo tupper. Eso es un poco una Misteriosamente mentira. Los tuppers se van acumulando como una torre de Babel, que no sabemos de quiénes son, pero bueno, ahí están. Pero bueno, ahí están. Así que si alguien quiere tuppers, nos avisa. Nos llamáis. Una de las cosas más bonitas que tiene compartir este espacio es que al final nos formamos como una gran familia
Y como una familia pues nos damos apoyo, nos aconsejamos, nos escuchamos, nos damos feedback cuando tenemos dudas, también nos damos consejo y nos damos información sobre concursos, premios. Tenemos una parte mágica en este estudio, que es que tenemos un San Pancracio con su correspondiente altar al que ponemos exvotos de nuestros proyectos, que son trocitos de imágenes o objetos. Le encendemos velas y le damos de comer perejil. Y funciona porque aquí hay gente que hemos sido seleccionados en Bolonia, en la Feria del Libro, el Catálogo Iberoamericano, la Feria del Libro de Guadalajara, el Sarja, Ilustrarte, cuando se celebraba en Portugal. Hemos ganado premios como lo del Cabildo, los Bologna Ragazzi Award. Hemos sido invitados a festivales fuera como el Yeti en Portugal, residencias en Roma, los premios APIM. ¡Ay, San Pancracio! Sigue cuidando de nosotras. Joaquín es una persona súper alegre, quiero decir, llena el estudio de alegría, pero no solo es esa alegría que tiene, sino que hace las cosas de una manera muy alegre. Creo que lo que más admiro es lo metódico que es y un poco estratega, pero estratega desde la parte buena. Es como que tiene esa capacidad de parar, ver qué es lo que quiere, identificarlo, ver qué es lo que necesita hacer para conseguir esos objetivos que tiene, elaborar un plan y seguirlo. Y todo esto desde la total alegría. Bueno, me encanta su trabajo, tiene un estilo gráfico que me parece súper divertido y súper fresco, y también me gusta que es muy versátil, como tanto sus proyectos personales, que creo que es mi parte preferida, pero también en proyectos comerciales. También tiene como mucha elasticidad y diferentes estilos y tal. Me gusta también que es muy metódico para trabajar, pero a la vez es un desastre y puede ser muy caótico, pero a la vez súper minucioso y ordenado. Y esa combinación me flipa. Y luego también Joaquín, bueno, aparte que siempre está de buen humor, antes, ahora ya no lo tiene aquí, pero antes tenía una guitarra y un piano, un órgano eléctrico, y me encantaba que se iba de vez en cuando a la cocina a tocar y se inventaba canciones que eran lo más. Me encanta cómo es capaz de pasar de un proyecto a otro de manera muy rápida y muy, como muy enérgica, y que siempre me ríen los chistes. Hola, mi nombre es Joaquín Camp y soy un donio hace 2 años y quería hablarles de un proyecto de libro álbum llamado Aníbal, Perro Fantasma. Es una historia que presenté al concurso de álbum ilustrado que organiza la Biblioteca de Gran Canaria junto a la editorial A Buen Paso, y tuvo la suerte de conseguir el primer premio. Así que comenzaré por leerles el comienzo del libro. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Aníbal y como podrán ver, soy un perro fantasma. ¿Cómo me convertí en perro fantasma? Solo recuerdo que mi dueña secaba la ropa, yo fui a buscar mi pelota roja y luego ¡pum! Todo negro. Al principio no fue nada fácil ser un perro fantasma, especialmente porque no veía nada. Pero pronto logré hacerme unos ojos de perro fantasma y ahora estoy de lo más bien. Ser perro fantasma me encanta porque puedo robar comida en el parque sin que nadie me vea. ¡Paren a ese perro! ¡Se lleva nuestra comida! Grrr. Hace poco también aprendí a volar. Miren esto. ¡Hop! Uno creería que la vida de perro fantasma es muy solitaria. Por suerte, he descubierto que mis amigos perros sí pueden verme. Creo que se volvió loco. ¿Y a este qué le pasa? ¿Por qué tiene esa sábana? Aunque no sé si aceptan del todo. ¡Wow, wow, wow! Mi nueva forma de ladrar. Bueno, para saber cómo sigue el cuento, habrá que comprarlo en sus librerías más cercanas, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue investigar qué otros libros habían ganado el concurso, qué tipo de estilos tenían. Por otro lado, Ariana, la editora de A Buen Paso, había subido un texto dando sus impresiones con respecto a los libros que habían quedado. Había hablado de ciertos clichés en la temática o de que extrañaba mucho el humor, por ejemplo.
De esta manera armé un plan de 6 meses. Los primeros 2 meses fueron de escritura de siembra, en donde escribía lo que tuviese ganas. En esta etapa tenía 3 libretas. Una donde anotaba cosas que me gustaban de otros autores, como Astrid, como Rodari, como Munari, como Roald Dahl. Y otra libreta donde hacía ejercicios de escritura, como por ejemplo estar en la esquina escribiendo lo que veía. Y finalmente una libreta en la que comenzaba a pensar en algunos cuentos. Obviamente las 3 libretas se alimentaban entre sí. Luego hubo una etapa de 3 meses para el storyboard y finalmente unas 2 semanas para hacer las ilustraciones nada más. En este proyecto había una intención muy clara, darle prioridad total a la escritura, a la idea, a la parte narrativa y dejar la ilustración para lo último. Cuando uno ve a un tenista sucede algo interesante. Por lo general tiene un brazo mucho más grande que el otro, dependiendo de si es diestro o zurdo. A veces me siento así con la ilustración. Creo que muchas veces le doy una prioridad excesiva a la parte estética y dejo de lado lo narrativo. En esta ocasión el desafío era revertir esto. El lápiz solo serviría para escribir y planificar. Los dibujos pasaron a un segundo plano por un tiempo. A los 3 meses de mi plan, luego de hacer un ejercicio de juntar palabras de manera random, aparece una idea: perro fantasma. Por alguna razón esto se quedó en mi cabeza. Comencé a pensar en este perro y a hacerme preguntas. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Dónde vivía? ¿Cómo se convirtió en un perro fantasma? La historia sufrió numerosas modificaciones. No tenía mucho que ver con la versión final. Por ejemplo, al principio la idea era que el perro fantasma sea realmente un perro fantasma, que contara que fue atropellado al principio del libro. Obviamente esa idea no prosperó. Fue importante para mí jugar todo lo posible con el texto, que se contara desde la visión de personajes y puntos de vista distintos, poder estirar la historia, jugar con ella y ver hasta qué límites podía llegar. El momento del clic vino cuando empecé a dibujar el perro. No pude evitar hacerlo con esta idea tan icónica de la sábana encima. En ese momento pensé, ¿y si él cree que es un perro fantasma pero en realidad no es así? Ahí me di cuenta que lo había conseguido. Tenía la idea troncal del libro. A partir de ahí todo se ordenó de manera casi automática. Todo el proceso que había trabajado juntando tronquito a tronquito comenzaba a cobrar sentido. Este recurso de la realidad paralela de un personaje en realidad es un recurso usado infinidad de veces, por ejemplo en el caso de Chaplin. Por último, el tema de las ilustraciones. Creo que tiene una frescura muy interesante al estar hechas a último momento. Creo que para poder presentar cualquier proyecto de ilustración, con 2 dobles terminadas, una tapa y un buen storyboard es más que suficiente. Es un poco como el Kung Fu. Es importante ahorrar fuerzas. También es interesante para el editor, por lo general. Le da más cintura para poder hacer cambios. A veces se cree que presentar un proyecto entero es mejor, pero yo creo que no es así, porque le da al editor menos movilidad. Bueno, así que ya saben, si quieren ver la historia terminada, llamen a Ariana o consigan el libro en cualquier librería de España. De Ana Pez, que la tengo justo enfrente, me gusta un montón cómo selecciona los colores cada vez que va a dibujar, con muchísima atención y muchísimo amor. Y creo que hace lo mismo cada vez que se prepara un plato de comida. Ana Pez. Me encanta su trabajo, por supuesto, me flipan las texturas que utiliza, los materiales, las técnicas. Y luego, aparte, como compañera de estudio, es maravillosa porque está siempre disponible, aunque esté liadísima, siempre va a estar ahí para escucharte, tanto como para si le quieres pedir que te dé feedback o contarle tus penas. Y luego también me gustan mucho las ideas que tiene para pues, los ejercicios que tiene que hacer en sus clases, en sus talleres, y me parece que tiene una imaginación muy guay. Ana Pez. La verdad que es muy bonito cómo trabaja, es muy bonito verla llegar, es como un espíritu súper libre, es como una maestra para mí, he aprendido muchísimas cosas de ella, desde cuestiones de técnicas, escaneos, pero también es como muy bonito, es como una sorpresa cada vez que viene, porque ella tiene mucho glamour y mucha elegancia. Entonces es muy bonito verla venir todos los días. También es una persona con la que me divierto muchísimo. Sobre todo el dúo, cuando vienen las 2 Anas, Ana Bustelo y Ana Pez, es como un dúo cómico y yo estoy ahí como un perrito ahí cuando llega el amo y está súper contento de que vengan las 2 y nada, no sé, las quiero mucho a las 2.
El cinematográfico es un libro álbum ilustrado que es un poco híbrido entre muchas cosas, pero bueno, es un libro informativo de no ficción que habla sobre la historia del cine y cuenta el lenguaje del cine, sobre todo a niños, aunque vale para todas las edades. El proyecto surge en 2017 en la Feria de Bolonia, que Gemma Sirvent, que es la editora de Libre Albedrío y la autora del texto, se reunió conmigo y bueno, me dijo que ambas, que somos unas flipadas del cine, que tenía esta idea de proyecto y que no se lo imaginaba de otra manera que no fuese ilustrado por mí. Y bueno, me hizo esa propuesta, tuvimos alguna reunión online, porque ella vive en Almería y yo vivo en Madrid, hablando sobre el libro, ya tenía una idea, hablando se evolucionó hacia una cosa un poco más compleja y en 2019 fue cuando realmente como que las máquinas se pusieron en funcionamiento y por fin salió el libro. Alice Guy es la protagonista del libro porque es la primera directora de cine de la historia. No la primera mujer directora, es la primera persona directora. Nos dimos cuenta haciendo el libro, pero es algo que te das cuenta si miras un poco también. La figura de la mujer en general, lo olvidada que ha estado, sobre todo en partes que no sean, bueno, actrices sí que podemos pensar en muchas, ¿no? Pero en partes como dirección, guión. Cómo nos costaba muchas veces encontrar, por ejemplo, directoras, ¿no? A la hora de poner, hay una parte en el libro que salen muchos directores, ¿no? Como importantes. Cómo nos costaba encontrar nombres por esta parte, ¿no? de este factor de invisibilización que ha habido. Entonces queríamos como rescatar un poco figuras femeninas y bueno, ahí está, entre otras, Agnès Varda, que adoro, que tiene su lugar en esa ilustración. Bueno, para mí era un proyecto muy ambicioso. De alguna manera me lo imaginaba muy bien en la cabeza, aunque no tenía la forma final, pero sí que sabía como muy bien el tipo de libro que tenía que ser. Y sabía que la parte de diseño era súper importante, que el texto tenía que convivir de una manera muy orgánica con la ilustración, ¿no? Como que todo tenía que formar un todo. Siempre pasa esto, ¿no? Pero en este caso era especialmente importante porque el texto, hay muchísimo texto en este libro y yo no tengo ni idea de diseñar. Entonces mi manera de enfrentarme un poco a eso creo que fue pensarlo o llevármelo bastante a imaginarlo como un cómic o hacer como pensar el texto como una parte más de una ilustración. Aunque luego sí que es verdad que en la parte más importante de diseño sí que pedí mucho consejo a mis compañeras de las doñas, por ejemplo, o también a Kike Ibáñez, que me echó una mano enorme, sobre todo en la fase final de producción del libro. Y creo que posiblemente sea un proyecto en el que siento que mucho del trabajo que he hecho en encargos anteriores, en libros anteriores, no he necesitado tanto como esa búsqueda de bocetos, de trabajo en cuaderno que a lo mejor sí que me ha pasado en otros proyectos, ¿no? Entonces he sentido como que todo ese trabajo anterior sí me ha servido como una gran base y en este caso sí que he trabajado muchísimo con el ordenador, porque como necesitaba componer las páginas utilizando el texto, moviendo el texto, me era mucho más cómodo, por ejemplo, pues, abrir el Photoshop y luego más tarde el InDesign y mover texto, utilizarlo en bocadillos, fuera de bocadillos, hacer bloques de color, mover personajes. Y luego hay varios estilos en el libro, varios estilos gráficos, que es una cosa así como un poco rara y curiosa, pero que creo que al final funciona muy bien. Por ejemplo, hay partes que son como de un dibujo muy realista, que tienen que ver con que no podíamos utilizar fotografías, pero claro, era necesario que hubiese personajes que se reconociesen, ¿no? Como actores o directores famosos. Entonces decidí hacer como este retrato muy realista y luego mezclarlo con partes como muy, bueno, no sé, más libres, más naif. Me siento como muy interesada en cómo se cuentan las historias. O sea, podría decir, oh, me encanta el cine, ¿no? Pero es que me parece como, bueno, a quién no le gusta el cine porque a quién no le gusta que le cuenten una buena historia. Entonces es como que en este proyecto especialmente sentía como que podía hacer un poco un homenaje a todas esas historias, esas buenas historias que yo he visto a través del cine desde pequeña, que sé que me han influido muchísimo a la hora luego de hacer libros. Mi forma de contar, mi forma de desarrollar mi sentido del humor, de mostrar en imágenes, de hacer diálogos, los gags cómicos. Y en este libro también salía de una manera muy natural todos esos guiños
y todo ese lenguaje aprendido del cine, y luego también tiene su propio mundo, universo. Creo que para que tenga alma un libro tiene que haber un universo muy coherente dentro de ese libro. O sea, no importa que no exista en la realidad, tiene que tener sus propias normas, aunque sean absurdas, pero tienen que ser coherentes dentro de ese universo. Yo siento que hay un principio, hay un final y hay una evolución y una vinculación de los personajes entre ellos, entre estos dos personajes. Y luego está además Alice, que cuenta a la Pantera, ¿no? Toda esta historia del cine. Y de alguna manera la Pantera hace un poco como del lector, ¿no? Porque Alice se lo está contando a la Pantera, pero se lo está contando al lector también. Y luego además tuvimos esta pequeña fantasía de que presentamos el libro en algún festival de cine, como el Festival de Málaga, y eso fue como muy bonito, ¿no? De repente como casar no solamente en el libro estos dos lenguajes de cine y libro, sino que nosotras mismas podíamos celebrarlo. Y eso fue. De Isa me gusta mucho, mucho cómo construye la ropa que le pone a los personajes. Eso me encanta. Y también me gustan mucho los soniditos que hace mientras trabaja. Isabel es glamour absoluto, ese pelazo, por favor. Me encanta cómo viste. Creo que tiene como eso, ese estilo que va desde toda ella a todo lo que hace. Como un ojo para el diseño brutal, y para mí eso es como algo muy admirable y muy... o sea, es algo que a mí me cojea mucho el diseño, entonces de ella es como que me maravilla que tenga esa soltura. Y luego siento que es tremendamente organizada y también estoy fascinada con eso. Isa es como el glamour total también. Tiene como ese estilo, claro, porque ella vivió en Berlín mucho tiempo, entonces tiene esa mezcla de estilo berlinesco, en español, de Segovia, y también es una persona que tiene un sentido del humor muy particular, es súper divertida, me río también muchísimo con ella. Y Isa es una diseñadora también del carajo, tiene súper buen gusto, y nada, también le tengo mucho cariño. Hola, soy Isabel Alberto, soy ilustradora, diseñadora y profesora de universidad. Pues un poco sobre mí, durante 8 años fui la directora de arte del Brief Festival. Colaboro a veces con revistas como Vogue, The Architectural Review. Quería hablaros de uno de los proyectos que he ilustrado, que no es tanto álbum ilustrado, es más, en realidad es un libro de recetas de cócteles que se llama Cócteles de Colombina y otras bebidas modernas, escrito por Carmen de Burgos. El editor, que se llama Alfredo, que es el que lleva Descrito Ediciones, me propuso ser la coordinadora de este proyecto, que la idea inicial era tener a varias ilustradoras y ilustrar todas las bebidas y todos los cócteles que tenía el recetario. Pero claro, esto suponía muchísimo más dinero, coordinar diferentes estilos de diferentes artistas, y el proyecto era, pues eso, bastante más ambicioso y va a ser muchísimo más costoso. Entonces al final optamos porque lo ilustrara una sola persona, en este caso yo, y en lugar de ilustrar cada una de las bebidas, pues hicimos una pequeña selección de las que irían a ser ilustrados, pues eso, viendo que hubiera variedad de tipos de bebidas y bueno, como que tuvieran ingredientes diferentes y tal. Bueno, el proceso de trabajo que llevé fue un poco... Al principio mi idea era hacer un estilo más, pues un poco como las láminas de botánica, que tuviera pues eso, como cada cóctel, cada bebida tendría todos los ingredientes representados y eso, pues como un estilo más figurativo y clásico. Pero según iba llevando esa línea, pues no me acaba de convencer y me apetecía hacer algo más, como más gráfico y no tan, pues eso, no tan realista y tal. Y la verdad es que en ese sentido el editor me dio total libertad, o sea que por ahí guay porque me permitió hacer un poco lo que a mí me apetecía. Bueno, algunos de mis referentes de siempre, pero en concreto para este libro, que me encajaba muy bien con el estilo gráfico, pues son Anne Margot Ramstein,
Vladimir Lebedev, Bratislav Milenkovic, y luego también estuve viendo el trabajo de Fernand Léger y de Francis Picabia. También vi un cortometraje de animación que me gustó mucho y me parecía una combinación muy interesante. Es un cortometraje de Nicolas Menard, que es un animador canadiense, y me gustaba mucho cómo mezclaba, él colaboró con una ilustradora, ella le hacía unos dibujos muy figurativos en grafito y él luego metía los elementos animados que eran muchísimo más minimalistas y geométricos, y como que ese de lenguaje, esa combinación me gustó mucho y quería tirar un poco por ese camino. Entonces los bocetos que fui haciendo tiraban más por eso, como siempre teniendo en mente que iba a meter elementos más geométricos, más vectoriales, pero que luego habría una parte muy más de grafito, de textura. Fui viendo cómo funcionaban estos dos lenguajes poco a poco, hasta que ya encontré un punto en el que me sentía cómoda y me funcionaba muy bien estas dos partes, y al final pues los elementos son eso, como dibujos hechos a grafito. Luego había unas partes más de textura hechas digitalmente, y eso, todo el color y algunos degradados también todo incorporado digitalmente. Y luego la parte que me pareció también muy interesante, que fue colaboración entre el editor y yo, fue la portada, que él me propuso un diseño, y la verdad es que como el lenguaje gráfico que él había propuesto para la portada no me encajaba muy bien con las ilustraciones, entonces fue un poco como yo le hice otra propuesta, él me devolvió otra cosa, y fuimos eso, como un poco entre los dos, encontrando un punto intermedio que nos funcionara. Y pues eso, también jugando con la tipografía. La primera que él eligió era muy Art Nouveau, y luego ya buscamos algo más, como más recto y limpio, y también pues eso, que le encajara con el estilo de su editorial. Una de las cosas que este libro me ha traído, que estoy muy contenta, es que gané el premio APIM a adulto no ficción, o sea que para mí eso ya me enorgullece muchísimo. Buste es una personalidad increíble. A ver, todos vamos bien cargaditos de personalidad aquí, pero ella especialmente tiene como algo es muy única, y eso inevitablemente te contagia y te influye. Admiro muchísimo su inteligencia, su sentido del humor, es rapidísima y súper ingeniosa. Creo que eso se cala un poquito en los demás, pero sobre todo es maravilloso tenerla cerca, es muy divertido. Y luego también tiene este don que siempre he envidiado mucho, que hay gente que tiene una capacidad para la estética nata, y ella la tiene. Anne, me encanta su trabajo, por supuesto, me parece muy moderno y me flipan los lenguajes gráficos que utiliza, y luego también es una persona que siempre tiene súper buen feedback para todo, tanto a nivel de pues, si necesitas consejo con algún proyecto en el que estés trabajando, como en temas económicos, de la profesión. Y luego también siempre hace todo lo posible por crear como súper buen rollo en el estudio. Ana Bustelo, claro, cuando uno la ve llegar es como muy seria y es súper elegante, y uno tiene como la sensación al principio, la primera vez que la vi fue como pero enseguida es una persona que se abre muchísimo, es una de las personas más divertidas que yo conozco. Y es muy compañera, es muy protectora de todos en el estudio, de que todos estén bien, por ejemplo. Y aparte es una ilustradora del carajo, o sea, a ella es a la que le consulto absolutamente todo, tiene muy buen gusto, impresionante. Y bueno, y también la quiero mucho. El proyecto que voy a contar es el proyecto que he estado desarrollando el año pasado,
que he estado en una beca en la Academia de España en Roma. Para optar a la beca te piden presentar un proyecto y yo armé una cosa así bastante rápidamente, sin tener muy claro lo que quería hacer, juntando algunos de mis intereses y viendo, sobre todo, quería que fuera una sugerencia para trabajar con lo que me encontrara una vez llegara allí. Entonces el punto de inicio era establecer una comparativa entre la estructura compositiva de los retablos y el cómic, y ver en qué sentido afecta a la narración la propia composición. Una vez llegué a la ciudad, empecé una fase de documentación, que es algo que me gusta mucho hacer, y en mi caso, más que una documentación gráfica, suelo hacer una documentación bastante teórica. Me gusta mucho leer sobre teoría del arte y estética, y es de ahí de donde empiezo a tirar del hilo. Es una cosa que creo que luego no se ve en el trabajo, pero que yo necesito para empezar. Aparte de esta parte de documentación, me gusta estar muy atenta a lo que tengo alrededor y estar pendiente de todos los estímulos, y en este sentido Roma es una ciudad increíble porque hay muchísimas cosas impresionantes de las que se puede aprender. Me llamaron especialmente la atención la señalética de tipografía y el packaging, que son bastante distintos, y me llamó muchísimo la atención la relación de semejanza que había entre las texturas de la comida y de la piedra, que son dos elementos esenciales en la cultura italiana. Así que al principio del proceso estuve una temporada escaneando comida y viendo cómo podía trasladar estas texturas a un lenguaje gráfico menos literal y usarlo para representar la piedra, que me parecía muy importante que existiera en el proyecto. Al final, la narrativa del proyecto tiene que ver con el intento y el fracaso y la obligación de repetir, que es la síntesis de lo que llevaba pasando desde que llegué a la beca. Y con esta premisa busqué personajes que fueran paradigmáticos de la repetición, y encontré principalmente tres. Sísifo, que todos los días está condenado a subir una piedra por la montaña y que cada noche cae para tener que volverlo a hacer al día siguiente. Penélope, que teje y desteje su labor todos los días. Y por último el coyote, que se aleja de la mitología clásica pero está conectado con la mitología popular, que es el eterno fracasado que está condenado también a perseguir al correcaminos una y otra vez, siempre con un resultado espantoso. Todos los personajes llevan máscaras porque es como una manera de... Llevan todos el mismo vestuario y máscaras, porque en realidad es como un mismo actor que interpreta distintos personajes. En Roma, otro de los elementos súper potentes que hay es que hay muchísimo barroco. Uno de los ejes fundamentales del barroco es hacer ver de manera muy evidente que lo que se está haciendo es una representación y no es la realidad. Entonces utilizan artificios como telones o un montón de artificios teatrales. Yo decidí hacer una cosa parecida con mi trabajo y busqué elementos de gráfica autorreferencial que evidenciaran que lo que estaba pasando era una representación y no otra cosa. Entonces he usado marcas de registro, marcas de corte, las marcas de hacer el PDF, que me han permitido hacer jueguecitos poniendo el título y el título en emojis también. Nodos, un montón de cosas con las que trabajo. Finalmente el proyecto se desemboca de dos maneras. Por una parte, una exposición que se hizo el verano pasado en Roma, en el que adapté estos dibujos al espacio expositivo, componiendo a partir de los elementos arquitectónicos de la sala. Y la producción fue, pese a contar con el mayor presupuesto que voy a tener posiblemente jamás, lo hice de súper barato. Es una impresión en plotter, en blanco y negro, en papel de 80 gramos,
y está pegado a la pared con clavos. Ya desde aquí, desde Madrid, estoy retomando el proyecto y acabando la publicación, adaptando los dibujos y viendo de qué manera la propia publicación puede suponer una especie de retablo portátil, jugando con los pliegues de papel y con métodos de encuadernación poco convencionales. El propio sistema, la publicación son 6 pliegos, cada uno se ordena de distinta manera y te posibilita y te obliga a recomponer, a montar y a desmontar cada vez que quieras leerlo, que es un poco, me gusta porque conecta muy bien con la narrativa del proyecto, de la obligación de repetir, y es un poco un juego y una tortura. Y ya.